Buenas noches, pasan las semanas, pasan los años y México sigue viviendo días muy difíciles en violencia y seguridad. De acuerdo con las cifras oficiales preliminares, el fin de semana fueron asesinadas más de 243 personas. 243. Eso es un promedio, 243. Es un promedio de 80 personas por cada día de este fin de semana, el del inicio de Semana Santa. ¿Y qué pasa? ¿Qué cambia? No mucho. Hoy también comenzó a circular este video, es del gobierno de El Salvador. Esto dicen allá haber hecho tras el asesinato de 2 personas. 2 personas. Hace algunos días hubo 2 homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los 2 culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños. Hoy, 5,000 soldados y 1,000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, para desarticular esa clica por completo. No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas. Y no es que los mexicanos quieran ese modelo de gobierno, quieran esas acciones tan severas como las que ha tomado desde ese año el gobierno de El Salvador, pero hay una reacción cuando matan ciudadanos. Ahí se trata de 2 personas en un país que dice que prácticamente ha erradicado el homicidio. Y bueno, lanzan estos operativos, detienen a las personas y al parecer contienen el crimen. No es el modelo que quieren los mexicanos, no es el modelo que, a juzgar por las mediciones que se han hecho, desea la mayor parte de los mexicanos. Pero hay una reacción aquí. Vamos a ver, en Paraíso, Tabasco, se encontraron los cuerpos de 6 personas, los mataron en el ejido Oriente, San Cayetano. Los vecinos reportaron el hallazgo, la mayoría eran jóvenes y tenían huellas de tortura, estaban amordazados de manos y pies. De ahí nos vamos a Cárdenas, San Luis Potosí, y ahí tiraron los cuerpos de 5 personas afuera de las oficinas de la presidencia municipal. También en este caso los cuerpos estaban maniatados y también con huellas de que los habían violentado. Y de ahí nos vamos a la carretera que va de Ocosocuautla a Tuxtla Gutiérrez, esto en Chiapas, y pues enfrentamiento en el cruce conocido como Llano San Juan. Al parecer fue un enfrentamiento de 2 grupos criminales y ahí están las camionetas calcinadas, otras abandonadas, 2 personas muertas. La Fiscalía de Chiapas no dio información sobre detenidos o los grupos delictivos involucrados. ¿Para qué? 3 botones de muestra de lo que sigue ocurriendo todos los días en nuestro país. El viernes dimos cuenta aquí del despliegue de fuerzas federales en Culiacán para buscar a un número pues muy alto, todavía indeterminado el viernes, número de personas quienes comandos armados, enmascarados, habían sacado de sus casas y se los habían llevado. Hoy sabemos que se llevaron a 66 personas. En uno de los patrullajes de la Guardia Nacional, porque llegó Guardia Nacional, llegó Ejército para tratar de localizar a estas personas, se dio este enfrentamiento. Esto ocurrió ayer. 3 de la mañana con 3 minutos del domingo. Habían pasado ya 48 horas del plagio de 66 civiles en Culiacán, Sinaloa. 2 camionetas cargan gasolina en una estación. Las 2 avanzan intempestivamente, una hacia el frente y otra en reversa cuando advierten la presencia de la Guardia Nacional en el lugar. 4 uniformados aparecen en la vista de la cámara, apuntan sus armas hacia donde se movieron las camionetas. De repente la camioneta negra aparece. Los elementos de la Guardia Nacional disparan desde el interior de la camioneta también. Del lado derecho cae un uniformado. Sus compañeros tratan de protegerse, incluso tirándose al piso.
Del lado izquierdo, otro hombre se arrastra en el suelo. Al parecer se trata de un despachador. Cuando la camioneta negra se va, 2 elementos de la Guardia Nacional se cubren tras su vehículo. Un tercero permanece pecho tierra. El cuarto, de 25 años, ya se ha abatido. El video dura 28 segundos. En menos de medio minuto en Culiacán, la autoridad federal vuelve a ser retada. Sinaloa, Culiacán, básicamente Culiacán, aunque hubo un caso también registrado en Mazatlán. Bueno, la mayor parte de las personas fueron liberadas, soltadas por quienes los secuestraron el viernes, la mayor parte, pero quedan todavía 8 personas, algunas de ellas mujeres, que no han sido o liberadas o rescatadas o localizadas. Presuntamente son 15. 5 menores, ¿no? Ya saben más ustedes que yo. No fueron 15 personas las secuestradas en Culiacán el viernes como creía el gobernador de Sinaloa. La cifra de 39 secuestrados que señalaban los primeros reportes también se quedó corta. El fin de semana, el gobierno estatal actualizó a 66 el número de personas secuestradas, incluidas mujeres y niños. Un hecho sin precedentes en el país. Durante el fin de semana, la mayoría de las personas secuestradas fueron liberadas por sus captores. Hay 16 personas más que han retornado a sus domicilios y 16 podemos hablarles que son 12 adultos y 4 menores de edad. En total, pues ya tendremos un gran número y únicamente estamos todavía trabajando para poder localizar o determinar qué pasa con esas 8 personas que están pendientes. El operativo desplegado en Culiacán con 300 militares de fuerzas especiales no liberó a una sola persona. Simplemente sus captores los dejaron ir. Todas las personas ahora sí que han aparecido en diferentes puntos de la ciudad, son dejados y de ahí se van o se conducen hacia sus domicilios. No han querido declarar los que han aparecido, no han querido decir nada a las autoridades. ¿Qué provocó entonces el secuestro de 66 personas en Culiacán? De esas cosas que ocurren en Culiacán. ¿Y qué mensaje a los sinaloenses, gobernador, que pueden tener, o los culiacanenses que puedan tener miedo ante esta situación? Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. Desde Palacio Nacional llegó una respuesta. Y es una confrontación de bandas. Pues ahí, diferencias, pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos. Y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población. De las 8 personas faltantes, hoy fueron lanzadas 4 fichas de búsqueda. 3 de ellas son mujeres, una de 18 años identificada como Ailín Cárdenas, 2 más de 32 años, Iris Larrañaga y Regina Urías. Ambas estaban juntas en su casa cuando fueron secuestradas. Y Jesús Bejarano, de 28 años. De ellos y otras 4 personas, aún no se sabe su paradero. Dice el presidente que no es que se vaya a afectar o se haya afectado a las personas. No, ya se les afectó. O las 66 personas secuestradas, las 66 estaban metidas, formaban parte de las bandas criminales que según el presidente tienen diferencias y por eso hacen estas cosas, las 66 personas, porque así hubiera una sola que no estuviera metida en estos grupos criminales, estaría afectando a la población civil.
Estas mujeres que acabamos de ver, estas muchachas, formaban parte de uno de los grupos que tienen, según el presidente, diferencias. Ya se afectó a la población, al menos de que se crea que incluso los niños que se llevaron, que las 66 personas, todas formaban parte de los grupos criminales. Pero el gobierno de la República y el gobierno de Sinaloa dicen que es un enfrentamiento entre grupos criminales. Ninguna de las personas que fueron liberadas ha querido presentar denuncia por estos hechos. ¿Se entiende? Aunque el gobernador diga que no deben tener miedo, se entiende quién va a querer presentar una denuncia y quién la va a querer presentar ahí. El 4 de mayo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo esto sobre una nota que presentamos aquí sobre la producción de fentanilo en México. El día 2 de este mes, en el programa de Ciro Gómez Leiva sacó un video sobre un reportaje de dos periodistas ingleses del Fox News y del Sky News. Bueno, vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo, pero ustedes van a tener la palabra. Ustedes van, después de que vean el video, saquen sus propias conclusiones, e invitamos a Ciro Gómez Leiva para que saque también sus propias conclusiones. Sí, en aquella ocasión, hace casi un año, en mayo del año pasado, dijimos que pues, no tenemos conclusiones. Nosotros lo que hicimos fue recuperar un trabajo de investigación, un fragmento de un trabajo de recuperación que había hecho la televisión inglesa. Pero bueno, donde el secretario de la Defensa, por cierto, en ese momento, y el presidente López Obrador insistían que pese a las evidencias, pese incluso a lo que había dicho el ejército mexicano, ellos insistían en que en México no se producía fentanilo. Anoche, en una entrevista para la televisión de Estados Unidos, para el famoso programa 60 Minutos de la cadena CBS, el presidente López Obrador dijo que sí se produce fentanilo en México. The head of the DEA says cartels are mass producing fentanyl, and the U.S. State Department has said that most of it is coming out of Mexico. Are they wrong? Sí. Yes. No. Or rather, they don't have all the information, because fentanyl is also produced in the United States. The State Department says most of it's coming from Mexico. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. El presidente López Obrador retomó el tema hoy en la mañanera, dijo que para que no saquen de contexto sus palabras, lo que dijo en la entrevista fue que sí se produce fentanilo en México, pero que en Estados Unidos solo culpan a México y no ven lo que pasa allá. Y quien habló también sobre este tema, y duro, fue Xóchitl Gálvez. Lo hizo para revivir la confrontación que ella tuvo hace unos días con el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Y le vuelvo a decir al secretario de la Marina, usted dijo que yo presentara las pruebas de que estaba entrando fentanilo a México. Ojalá mañana se las pida al presidente de la República en la mañanera, a ver si tiene el valor, señor secretario, de decirle al presidente ante una declaración similar a la mía, de que le presente las pruebas, o solo lo hace con las mujeres. Porque él dijo que si yo tenía las pruebas, que las presentara. El presidente acaba de confirmar que hay y se fabrica fentanilo y que los precursores químicos entran de Asia. Entonces, ¿entran o no entran, señor secretario? Pues claro que entran, lo sabe todo México. Solo usted, como secretario de la Marina, no sabe lo que está pasando en las aduanas que usted controla. Xóchitl Gálvez dijo la semana pasada que por las aduanas mexicanas entraba una gran cantidad de fentanilo. Y hablando de las conferencias del presidente López Obrador, el INE le ordenó que borre o que edite 7 conferencias por haber hecho comentarios que vulneran los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso. Además, en su resolución, la Comisión de Quejas del INE consideró oportuno reiterarle al presidente que se abstenga de hacer comentarios sobre
temas electorales. Y en otras cosas, este lunes ya van 10 días de manifestación de policías estatales en Campeche, 10 días de paro de labores de varios de ellos. Pues al parecer van ganando apoyo entre la población de Campeche. Hoy también manifestaron su respaldo los comandantes de los 12 municipios del estado. Uno de ellos, el comandante Ángel Nal, quien ha sido mencionado como posible director sustituto de la Policía Estatal, dijo, bueno, también estuvo ahí. Esto provocó que los policías estatales lo increparan, pero él negó esa versión y dijo que se unía a la manifestación. Por cierto, en la tarde-noche de ayer hubo una nueva marcha ciudadana en apoyo a los policías estatales. Otra vez se vio una gran cantidad de personas, insisten en su demanda, quieren que se vaya la directora, la secretaria de Protección y Seguridad, Marcela Muñoz, pero también se vieron pancartas y mantas ya con la frase, con la leyenda de fuera Laida. Claudia, eso en Campeche. Eso en Campeche, Ciro. Y esta noche en las redes sociales la palabra sabotaje ha sido tendencia. Ha estado dentro de los primeros 10 lugares en México. ¿Por qué? Resulta que muchos tuiteros comenzaron a lanzar la versión de que el Tren Maya sufrió un sabotaje. La fachiza lo hizo en la línea 12, un mes antes de las elecciones. Ahora lo piensan repetir en las obras de la 4T, dice uno de los tantos tweets que se han publicado a lo largo de este día. Y todo esto porque desde esta mañana usuarios del Tren Maya registraron en video el descarrilamiento de uno de los vagones del tren al salir de la estación Tixcocov en dirección a Cancún. Esto fue a las 9:30 de la mañana. Los mismos usuarios se habían quejado en redes sociales de que había retrasos en los viajes hacia Cancún y luego esto. Pero fue hasta las 4 de la tarde que el Tren Maya confirmó los hechos. En un comunicado dijo que el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción de flujo sobre la vía sin que se registraran afectaciones humanas o materiales. Textual. Según el comunicado, los 3 primeros vagones del tren pasaron un cambio de vías a una velocidad de 10 kilómetros por hora cuando el cuarto vagón se salió de la vía. A 10 kilómetros por hora. A 10 kilómetros. El Tren Maya aseguró que el accidente no afectó el resto de la programación de los trenes y lo mismo de siempre, que una comisión dictaminadora ya investiga el hecho. Bueno, y es sobre el inicio lo que decías, esto de sabotaje, es que hoy Xóchitl Gálvez y su equipo presentaron una denuncia ante las autoridades federales por lo que consideran es una gran corrupción en la construcción del Tren Maya. Seguramente recordarán este momento. El supuesto jaloneo entre Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, durante el arranque de campaña de Sheinbaum el 1 de marzo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Que si eran amigas, que si eran rivales, en fin, se dijo de todo en redes sociales. Hoy, en un capítulo más del podcast de Claudia Sheinbaum llamado Sheinboom, que publica cada lunes, Claudia y Clara aparecieron sentadas en el mismo coche en los asientos de atrás, muy divertidas, y aclararon que no hubo agarrón. Ahí estábamos en el Zócalo, que moviendo. A ver, volvamos a recrear lo que pasó. Exacto. Ella llegó, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos. Pero después las dos pensamos, seguramente al mismo tiempo, pero sin verbalizarlo, que nos teníamos que tomar una foto. Entonces, yo la quería abrazar, era mejor que me agarrara de la mano. O sea, ella quería que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Y yo quería, exacto. Y yo quería así. Entonces, ahí estábamos ahí bailando en eso, y entonces todo el mundo ya ve que la oposición busca cualquier cosita. Si le hubieran dado seguimiento, hubieran visto que exacto, nos levantamos la mano como ahorita. Pero nos queremos mucho. Muchísimo. Claudia Sheinbaum presentó el eje de gobierno, así está llamando a sus proyectos,
que tiene que ver con la salud. Lo llamó República Sana, es parte de su proyecto de nación. Su propuesta en materia de salud es un plan de 10 puntos bien detallados, incluye gobernanza, importantísimo punto para lo que se ha vivido este sexenio, gobernanza en el sistema de salud, infraestructura y proceso de modernización, cultura de la prevención, consolidación del programa de gratuidad, también más trabajo para una atención primaria de las enfermedades, también muy concentrados en los primeros 1000 días de vida y en el envejecimiento. Incluyen política industrial del sector salud y programa para un plan de estudios médicos alternativo, para recursos de enfermería, de servicio civil, para la administración de la salud. Programa bien hecho, por cierto, presentado por una de las grandes eminencias de la medicina mexicana, el doctor David Kersenovich. Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el plan de salud. Yo quiero decir tres temas fundamentales. Uno, tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. Bueno, y repetir el encargado del eje de salud. Quien presentó estos 10 puntos es el doctor David Kersenovich y eso dice mucho. Como sea, está por terminar ya el primer mes de las campañas, el primero de 3. De este domingo en 8 es el debate. Por cierto, vamos a ver al final del programa, porque ahora hay una controversia, porque uno de los 2 periodistas seleccionados para conducir el debate criticó al doctor López-Gatell y Morena lo quiere sacar del debate. A ver en qué termina eso. Vamos a tocar ese tema al final del programa. Lo que sí les podemos asegurar es que el mejor posdebate, un minuto después de que termine el debate del 7 de abril, el mejor posdebate va a estar aquí en esta pantalla. Cara a cara. Epigmenio Ibarra y Germán Martínez. La mesa más caliente después del primer debate presidencial estará en Imagen Televisión. Va a estar bueno. Buenas noches. Definitivamente, Ciro. Cambiando ya de tema, sobre los ataques, el ataque a los asistentes en una sala de conciertos en una ciudad a las afueras de Moscú. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que detrás de este atentado estuvo la mano de radicales islamistas, pero también sugirió que forma parte de una campaña de Ucrania para afectar a Rusia. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Абсолютно ясно одно. Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос, кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. 137 muertos. 137. Las autoridades de Rusia presentaron cargos contra 4 presuntos responsables de este ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall de Moscú. Un tribunal imputó a estas 4 personas por terrorismo y 3 de los 4 detenidos reconocieron su culpabilidad. El delito de terrorismo conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. A estas 4 personas las detuvieron junto con otros 7 implicados en la región de Briansk, a 400 kilómetros al suroeste de Moscú.
Y tras más de 5 meses de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU votó hoy la primera resolución pidiendo un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. La resolución se votó con 14 votos a favor, la abstención de Estados Unidos. La ONU busca una tregua extensa y exige la liberación inmediata e incondicional de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Bueno, gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque 1 millón de euros le costó a Dani Alves, exfutbolista de Pumas y Barcelona, la fianza para salir de prisión. Tras 1 año 2 meses preso por violación. A partir de hoy, Dani Alves va a pasar lo que le resta de su sentencia de 4 años y 6 meses de cárcel en prisión domiciliaria. Las autoridades le retiraron sus 2 pasaportes, comparecerá semanalmente, tiene prohibido salir de España. Sin embargo, tiene una sentencia pendiente por 5 años adicionales de libertad condicionada con una orden de alejamiento de la víctima y el pago de una indemnización de 150.000. Como sea, y para cómo están las cosas, le salió barato. Le salió a Dani muy Alves. barato. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. De acuerdo con Banco de México y la Secretaría de Hacienda, el principal riesgo que enfrenta el sistema financiero mexicano no son los bancos, es Petróleos Mexicanos. Ahorita te cuento por qué. De tanto en tanto se reúnen Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el resto de las autoridades financieras. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Para analizar qué es lo que puede estar mal en el sistema financiero mexicano, dónde podría haber problemas. De hecho, hicieron, por ejemplo, una prueba de si hubiera un ciberataque masivo y los bancos salieron, las instituciones financieras en general salieron bien libradas. ¿Y cuáles son las cosas que les preocupan, que podrían generar una crisis en el sistema financiero mexicano? Los bancos salieron muy bien porque están muy bien capitalizados, muy bien estructurados. Los intermediarios financieros, los demás, casi todos salieron bien, que hay riesgos de capitalización en algunos y que se pueden ver afectados por la inflación y por cambios en las condiciones. Pero lo que llama la atención es que dicen el principal riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano no es un banco, no es un intermediario financiero, es Petróleos Mexicanos. Ya lo sabíamos. Pero que lo digan la Secretaría de Hacienda, Banco de México, que no son organismos neoliberales donde se infiltraron los que extrañan sus privilegios. ¿Crees que Palacio Nacional, el presidente López Obrador, les va a hacer caso? Pues les debería hacer caso. ¿Tú crees que les hará caso? Y va a cometer un error. Habría que decir algo, Ciro. Que digan misa, Banco de México. De los 5 miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, 4 han sido propuestos por este gobierno. Y también el secretario de Hacienda. Repito mi pregunta, ¿tú crees que diga algo el presidente sobre esto? Pues, ¿tú crees que cambie algo el presidente? Mira, no va a cambiar, pero qué bueno que ya se va. Porque la próxima presidenta de este país, sea quien sea, va a tener que cambiar el rumbo de Petróleos Mexicanos. Ha sido un continuo, han sido 5 años de ir cayendo. Por ejemplo, vemos las calificaciones de la deuda de México. Si bien no mejoró la calificación de la deuda, mejoró la perspectiva. Petróleos Mexicanos cayó 3 escalones durante este sexenio. No es sostenible. Y mira cómo la defiende el presidente López Y ahora Obrador. lo dicen Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Este mismo gobierno. Veremos si les hacen caso. Se volvieron neoliberales o alguna cosa de ese tipo. Nada, no va a pasar nada. Pero bueno, este gobierno ya se va. Va a llegar un próximo gobierno que va a tener que tomar decisiones. Ya veremos. Que va a tener que tomar decisiones sobre qué hacer con Petróleos Mexicanos, que ha sido un barril sin fondo. Remátala, David. Como resultado de la decisión de política monetaria, ya comenzaron a bajar las tasas de rendimiento de los CETES. No es una tendencia de baja, pero ya los inversionistas están pidiendo menos por su dinero. Hacemos una pausa y al regresar, Morena pide retirar del primer debate presidencial al periodista seleccionado. Lo quieren retirar. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese periodista? Porque criticó a López-Gatell. Volvemos con eso. Cosas que pasan en una democracia, la democracia mexicana.
el periodista Manuel López San Martín, quien fue seleccionado desde hace varias semanas junto con Denise Merker como moderador del primer debate presidencial, el del 7 de abril, dijo esto el viernes. Vaya, Hugo López-Gatell, que es un impresentable, que dejó muerte, desinformación, que provocó un enorme daño durante la pandemia, que enlutó miles de hogares, es sacado de la basura por el presidente López Obrador. En la basura lo tenía Morena, porque él se inscribió, quería ser candidato a jefe de gobierno, a senador, a diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T. Y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno para lo que resta, para los 6 meses y medio que restan. Por supuesto que puede hacer más daño, es un apestado, nadie quiere cerca a Hugo López-Gatell. Hoy el presidente confirma que ya lo contrató, otra vez lo contrató. Una crítica dura, sí, a Hugo López-Gatell. Ayer Claudia Sheinbaum dijo que no era correcto que denostara así a una persona, pero ella aseguró que ganará el debate aunque López San Martín sea el moderador. Eso dijo ayer Claudia Sheinbaum. Hoy los partidos de la coalición Morena, PT y Partido Verde le pidieron a la presidenta del INE que remuevan a Manuel López San Martín como moderador del debate. Lo hicieron en un comunicado y ahí aseguran que con las valoraciones del periodista en contra del gobierno de México no se garantizará la imparcialidad requerida en el debate. Dijeron también que con esa actitud y comentarios se pone en tela de juicio la imparcialidad del moderador. Pues, ¿qué quiere Morena? ¿Periodistas que no hablen? ¿Periodistas que no critiquen? Por cierto, el domingo 7 de abril, al acabar el debate, tendremos aquí el mejor postdebate. Eso sí, seguro. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.